Buenas noches, bienvenidos de nuevo a nuestra reunión semanal. Damos gracias a Dios que se pueden conectar un miércoles más y aprovechar un momento de sus vidas para recibir un mensaje de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy es miércoles de 25 de agosto del año 2021 y estamos en la ciudad de Bogotá. Qué bueno que nos acompañen de nuevo y sobre todo que nos acompañen con un corazón dispuesto, un corazón sediento, tal vez, por decirlo de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, con un corazón necesitado de buscar la voluntad de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Entonces damos gracias a Dios por un miércoles más de vida que Él nos da y de posibilidad de reunirnos de esta manera virtual. Padre, gracias te damos en esta noche por un día más de vida que tú nos has dado. Gracias. A veces, bendito Dios, no comprendemos la dimensión de estas palabras y la dimensión de la bendición de tener un día más que tú nos has dado. Gracias por lo que hoy pasó. Seguramente hubo cosas complicadas, hubo cosas difíciles, otras más bien fáciles, llevaderas, pero gracias por cada una de las cosas que hoy nos ocurrieron, por tu compañía, por tus cuidados, por tu amor, por el amor de nuestros seres cercanos que nos brindan su amor, por el amor que pudimos brindar a las personas con quienes hoy pudimos tener contacto, Padre. Gracias por este tiempo en que nos disponemos a hablar de tu palabra, de tus mensajes, de tu voluntad, de las cosas que tú quieres para nosotros, tus criaturas, tus hijos. Queremos poner nuestra vida en tus manos en este momento, en este tiempo. Queremos darte gracias por este medio tecnológico, por la estabilidad de la conexión a internet en cada una de nuestras casas, nuestros computadores, nuestros celulares. Gracias, Padre. Eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Queremos honrar tu nombre, exaltarte como la persona más importante para nosotros, agradecerte tu generosidad una vez más, proclamar a viva voz y que todos lo sepan que tú eres el Señor de nuestras vidas, el dueño de nuestro corazón. Gracias, Padre lindo, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos correspondió leer en la ruta de lectura el domingo pasado Lucas capítulo 3. Los de la iglesia, los miembros de la iglesia, pues ya tienen claro que empezamos a leer el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, las buenas noticias de Lucas, y básicamente lo que los evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas como Juan hacen, es escribirnos, es escribirnos la, la biografía de Jesús. ¿Qué fue o quién fue Jesús? ¿Qué hizo? Eh, ¿Cómo se comportó? ¿Cómo amó a su Padre? Y en esta parte de Lucas estamos viendo en el capítulo 3 que hay un primo en segundo grado de él, que es Juan el Bautista, que hace una labor previa para la venida del Señor. Entonces, vamos a trabajar sobre eso y a procurar dejar un mensaje de vida para cada uno de nosotros a la luz de algunos conceptos de Lucas capítulo 3. Ese capítulo tiene 38 versículos, pero nos vamos a centrar en los primeros versículos. La invitación a la reunión de hoy decía o dice, llamado al arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento, las cosas por su nombre. Y es que
en estos versos que vamos a ver de la labor de Juan el Bautista, él estaba haciendo un llamado a las personas a arrepentirse y llamaba a las cosas por su nombre. Porque ¿de qué debemos arrepentirnos? De nuestros pecados. Ya lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. Por eso, llamado al arrepentimiento, las cosas por su nombre. Cada uno de ustedes, damas, caballeros, jóvenes, jovencitas, yo, tenemos pecados delante de Dios, de los cuales nos tenemos que arrepentir. Un pecado sencillamente es algo que nosotros pensamos, algo que hacemos fuera de la voluntad de Dios, algo que Dios no permite. De ahí que la definición del bien y del mal no nos corresponde a nosotros los seres humanos, sino a quien nos creó, a Dios. Porque eso se ha vuelto un tema muy que para mí es algo bueno y para Dios no, y tan de malas Dios, o algo que para mí es algo malo y resulta que Dios sí lo aprueba. Entonces nos centramos en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dejó escrito de acuerdo a su voluntad. Y debemos arrepentirnos de nuestros pecados, las cosas por su nombre. No podemos empezar a adornar los pecados como excusa de por qué estamos en ellos y por qué queremos seguir estando en ellos. Debemos definir nuestras vidas frente al pecado. Oía en estos días una descripción, una definición muy bonita y muy acertada sobre el tema de dos tipos de personas que existen. Las que están del lado del pecado luchando contra Dios y peleando porque Dios no deja hacer aquello, Dios no deja hacer lo otro, y las que estamos del lado de Dios luchando contra el pecado. Los invitamos, si alguno de ustedes está del lado del pecado y luchando contra Dios, a que se pase al otro lado, al lado de Dios, luchando contra el pecado. Y como iglesia estamos para servirles en eso. Sé que no es fácil, sé que tropezamos a veces en la misma cáscara, nos resbalamos, pero para eso estamos como iglesia, los pastores, los líderes, para orientar, para apoyar, para animar, para acompañar a cada uno de ustedes que quieren cambiar, porque es un tema de deseo personal. Nosotros podemos hablar aquí de que hacemos un llamado al arrepentimiento y que las cosas se deben llamar por su nombre, pero cada cual decide si quiere seguir del lado del pecado luchando contra Dios o del lado de Dios luchando contra el pecado. Y ojo, mis amados hermanos y hermanas cristianos, muchas veces nos llamamos cristianos, podemos estar asistiendo con irregularidad a la iglesia y resulta que estamos del lado del pecado luchando contra Dios. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante a los miembros de nuestra iglesia que se congreguen, que asistan a las reuniones, que escuchen la palabra de Dios, que estén atentos a lo que haya para decir, para que podamos definitivamente ser hombres y mujeres del lado de Dios luchando contra el pecado. Dice el versículo 3 de Lucas 3. Leo en la Nueva Versión Internacional. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué hacía Juan el Bautista? El primo en segundo grado de Jesús. Predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. La traducción en lenguaje actual nos da una versión o una traducción más entendible. Dice que lo que Juan decía es: bautícense y vuélvanse a Dios. Solo así Dios los perdonará. Eso predicaba Juan. Bautícense y vuélvanse a Dios. Solo así Dios los perdonará. Y volverse a Dios básicamente es lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento, uno de los términos griegos para la palabra arrepentimiento es metanoeo, que quiere decir cambiar de opinión o de propósito, con dolor, y hacerlo con dolor.
cambiar de opinión, cambiar de manera de pensar, cambiar mi concepto de las cosas, a como me parece a mí, al concepto como le parece a Dios. Arrepentimiento, entonces, es volvernos a Dios. Simplemente eso. Y Pablo y Juan el Bautista llamaba a bautizarse y volverse a Dios. Solo así Dios los perdonará. Porque es que normalmente uno, para que lo perdone, pues debe pedir perdón. Y parte del arrepentimiento implica pedir perdón por lo que uno ha hecho y pedir perdón con dolor, honestamente, pedirle perdón a Dios y cambiar de propósito, cambiar de objetivo, cambiar de manera de pensar. Cabe aclarar aquí que este bautizo del que hablaba, del que estaba haciendo Juan el Bautista, era un bautismo que en esa época, en el momento histórico que se hacía, era un bautismo que básicamente se hacía a los gentiles que querían volverse judíos. Entonces ese era el bautismo. Otro, y lo hablaremos al final de la reunión, espero tener tiempo, es el bautismo en Cristo, que es el que nosotros cristianos nos hacemos por inmersión. Pero igual el tema del arrepentimiento es tan claro para los unos como para un tipo de bautismo como el otro tipo de bautismo. Y vamos a hablar de otro bautismo en esta noche, que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Bueno, entonces el arrepentimiento ya dijimos lo que era y podemos poner en claro que el arrepentimiento es más acción que sentimientos. No es un tema de que simplemente me dolió. Yo les decía, es cambiar de propósito, cambiar de mentalidad, es pedir perdón con dolor. Pero en sí el arrepentimiento es más acción que sentimientos. Porque a veces se nos va en que me dio pena, que me sentí mal, que me sentí triste, que me dolió, que le hice a fulana, a sultano, perencejo, y qué pena con Dios. Y seguimos en las mismas. Este es un llamado al arrepentimiento, lo que nos está haciendo la palabra a la luz de Lucas capítulo 3. Cuando mi querer cambiar se queda solo en sentimientos, eso es lo que llamamos remordimiento. Que qué dolor, que qué pena, qué tal, pero yo sigo haciendo lo mismo. Siempre ponemos el ejemplo, pero es que es muy, muy claro el ejemplo del jefe de hogar, cabeza de hogar borracho, que llega a su casa y trata mal a la esposa, trata mal a los hijos, rompe las cosas, o llega muy tranquilito y se acuesta, pero acabó de gastar un poco de dinero de la casa en algo que no debía, y al otro día amanece con una pena y con un dolor, aparte del guayabo con que amanece, y pide perdón y no lo vuelvo a hacer, y lo otro, y hasta llora lágrimas de cocodrilo, para que en la siguiente oportunidad que tenga vuelva y se emborrache, vuelva y hace cosas que no corresponden, ofendiendo así a Dios y a su familia. Eso es remordimiento. El arrepentimiento es más acción para que lo vayamos midiendo nosotros. Si usted está dolido, apenado, avergonzado por algo que hace fuera de la voluntad de Dios, pero ha seguido haciéndolo, eso no es sino remordimiento. Debe pasar con la ayuda de Dios, ya lo vamos a ver, solo con la ayuda de Dios, uno no puede hacer uno solo, debe pasar del remordimiento al arrepentimiento, de los sentimientos a la acción. Menos palabras y más acción, nos decía mi papá a nosotros de pequeñitos cuando le decíamos que no, que sí, que yo voy a estudiar más, que sí me voy a comer toda la comida, que yo sí, que seguro, que nos decían menos palabras y más acción. Entonces nos poníamos a comer y de chiquitos y hable y hable y hable y no comíamos cuando habíamos dicho que íbamos a comer juiciosos. Y eso nos decía mi padre, menos palabras y más acción, porque es acción lo que debe ser, lo que debe validar que en lo que yo estoy es en arrepentimiento y no remordimiento. Cambio mi dirección, cambio de destino, no es que yo sigo aquí equivocadamente queriendo ir allá y queriendo ir allá, pero sigo por acá. No, la acción es esta, cambio de destino, cambio de dirección de lo que estaba haciendo. En ese momento había mucha gente, incluso algunos judíos, que llegaban a ese bautismo de Juan, que era básicamente para gentiles, es decir, no nacidos dentro de un linaje judío, gentiles que querían volverse judíos. Había incluso judíos
que de alguna manera u otra humildemente como que decían, me voy a igualar con un gentil y voy a ir allá. Pero muchos lo estaban haciendo como porque estaba de moda o querer saber cómo era esto de Juan, o bueno, yo también de esto, pues también quiero. Y empezaron a llegar allí algunos judíos, otras personas, unos recaudadores de impuestos, otros soldados. Y hay un momento en que Juan el Bautista como que los vio allá en la fila y les pareció que eran ellos y les dijo, leo en Reina Valera versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Porque él estaba hablándoles de cosas claras, es decir, esto no es solo decir, esto es hacer, esto es que se les note. La nueva versión internacional dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. La traducción en lenguaje actual dice sobre ese versículo, muestren por su conducta que han dejado de pecar. Fíjense lo que hablaba yo de la acción, es algo que tiene que ser notorio. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Que sea notorio, porque demostrar es que algo sea notorio, que algo se vea. Muestren por su conducta, muestren que los veamos que han dejado de pecar. Y nosotros pues tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día a mantenernos en arrepentimiento, porque la idea es que cuando uno se arrepiente no vuelve a hacer lo que estaba haciendo en un momento dado. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar de manera de pensar. Ya no pensamos conforme a nuestros propios quereres o conforme al mundo nos lo proponga o al demonio lo proponga. No, hay que cambiar de manera de pensar a como Dios lo ordena y lo espera que lo hagamos. Hay que hacerlo, cambiar de manera de pensar, porque es la manera de cambiar el estilo de vida. Yo soy lo que pienso, definitivamente, lo hemos dicho y la palabra del proverbio lo dice. Somos los que pensamos. Tal cual es el hombre en sus pensamientos, así es él, dice la palabra de Dios. Entonces cambiamos de manera de pensar para cambiar mi estilo de vida. Ya no hay un sello personal, es que así soy yo y así me va a morir y me tiene que respetar porque es que de todas maneras, o es que uno no puede pensar, uno no puede estar, pues cuando uno se hace cristiano, eso es así. Ya no es lo que uno diga, sino lo que diga Dios. Ahora me importa Dios, me importa el concepto de Dios, me importa pensar como Dios piensa, como Él lo aprobaría. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en un momento dado. Dentro de las cosas que Juan el Bautista, lo leo desde el versículo 10, le decía a la gente, eran cosas prácticas, fíjense. No es venga y se reúne, no es ni siquiera lea la palabra y ore, hay tantos que se reúnen, leen la palabra, oran y siguen siendo igual, perdónenme, pero es así de sinvergüenzas viviendo una vida de pelea con la esposa, de pelea con el esposo, de pelea con los hijos, de envidias con los compañeros de trabajo, de enojos con el vecino, con el gobierno. Es un tema de acción y les decía Juan, versículo 10, le preguntaron, entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente. Estaban interesados. Después de que les dijo, produzcan frutos dignos de arrepentimiento, que se les note, ¿qué debemos hacer? Versículo 11, el que tiene dos camisas, compartir con el que no tiene ninguna. Les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Versículo 12, llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizaran. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. Estaban robando. 14. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, aprovechándose de su poder, ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les pagan, no roben. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta que debemos hacernos nosotros a Dios. ¿Qué debemos hacer? Y Dios le va a hablar. Dios va a ser claro en ese sentido. O pregúntele a su esposa, o pregúntele a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos en la fe. Gente que conozca a Dios y decirle qué debemos hacer a su compañero de trabajo. Y por ahí le van a decir, deje de estar en pelietas.
debe ser tan conflictivo, deje de ser tan perezoso, deje de ser tan egoísta, deje de ser tan orgulloso, nos lo van a decir ellos. Y Dios lo va a ir refrendando en nuestro corazón y nos va a hacer caer en cuenta de eso. Y ahí empezamos a tomar decisiones de cambio delante de Dios, porque no se trata solamente de saberlo, sino de llegar y hacerlo. Ahora pienso distinto. Dios me abrió mi mente y cambio mi estilo de vida a un estilo de vida que me conviene a mí primeramente, un estilo de vida que me lleva a brillar, a bendecir a los otros y que me va a mejorar las cosas, la salud, las relaciones familiares, personales, los negocios, bueno, el estado emocional, el poder afrontar emocionalmente más fuerte las adversidades que vengan. Eso Dios lo hace cuando uno empieza a arrepentirse y dejar de lado sus pecados. Ahora, como les decía, solamente en Dios, solamente con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Y aquí les hablo del otro bautismo. Versículo 16, yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, con agua. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo permanezco en mis intenciones de cambio, en mis decisiones de cambio, en mis acciones de cambio? ¿Cómo permanezco? Porque esta carnecita me va a llevar otra vez a que vuelva atrás. ¿Cómo permanezco? Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Necesito una relación estrecha con Dios a través de su Espíritu. Bautizar es sumergir. Es como meterse uno allá a la piscina. Y es cuando le aprendía yo a Omar, creo que era. Y cuando yo meto a la piscina y me quedo allá, me ahogo, digámoslo así. La piscina está en mí y yo estoy en la piscina y somos uno y ahí estoy. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver también con una muerte, pero una muerte más bien ese orgullo, esa soberbia, esos pecados. Y yo me meto con el Espíritu Santo y Él se mete conmigo, yo muero a lo viejo y llevo una nueva vida con la ayuda de Dios. Hablándole, preguntándole, pidiéndole fuerzas, claridad, a través de la iglesia. Es importante la iglesia, me han oído muchas veces decirlo, muchos de ustedes no se reúnen con frecuencia, algunos amigos y amigas que simpatizan con nosotros, qué bueno, pero tampoco se reúnen, no se integran, no forman parte de la iglesia. Es importante para poder mantenernos en las intenciones y en las acciones de cambio. De resto, usted solito, con usted solito, pues ahí seguirá justificándose, cometiendo errores y llevando una vida cristiana según usted. Y la vida cristiana es según Cristo, definitivamente. Entonces es importante estar en esa relación estrecha con Cristo. Nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego tiene que ver con que Dios está en nosotros. Lo dice 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Está en nosotros Dios a través de su Espíritu Santo. Y esa parte de Espíritu Santo y fuego, yo lo veo de la manera aquella en que el fuego purifica, el fuego moldea, el fuego hace manejable las cosas. Una pepa o una barra de oro llegó a ser barra de oro porque la pusieron en fuego. Era un pedazo ahí de metal que se encontró en la mina, pero la pusieron al fuego y la volvieron la barra de oro, o la volvieron un anillo, o la volvieron tantas cosas. Entonces, esa parte que os bautizará con fuego tiene que ver con las pruebas. Y las pruebas debemos recibirlas bien. A las pruebas debemos abrirle nuestro corazón y la mente y empezar a preguntarnos, como lo hemos dicho otras veces, Señor, y esto no porque a mí, sino para qué a mí. Ahí está el corazón humilde, corazón con intención de arrepentirse, de cambiar. Señor, ¿para qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué estoy en estas circunstancias? Y pregúntese. Las circunstancias financieras de su vida, las de salud, no sé, las circunstancias familiares de buenas o malas relaciones, su relación con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dejé de hacer? ¿O qué hice que no debía para estar en esta posición? Eso es de lo más sabio
santo y humilde que pueda ser uno. ¿Para qué es esto, Dios? Os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Sobre la parte del Espíritu Santo, volvamos de todas maneras, bautizará con el Espíritu Santo, dice en Gálatas capítulo 5. Quiero leerles Gálatas capítulo 5, versículos 16 y después del 22 al 25. Versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu, porque Dios está ahí, dentro de cada uno de nosotros. Lo que Él diga, y lo hablo con Él, y le pregunto, y me duele cuando me salí de ahí, pero si yo vivo por el Espíritu, no voy a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa, que es la que me lleva a pecar, que es la que me lleva a hacer las cosas que Dios no autoriza. Entonces hay que dejarnos con la ayuda de Dios, por la bendición de Dios, que Él nos bautice con sus... Hay que acercarse a Dios para eso. Eso no es que usted ya lo tiene porque sí. Tenga relación con Dios, porque Él es el que bautiza, pues hay que ir donde Él, hay que hablar con Él, hay que leer su palabra, hay que congregarse en la iglesia y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué va a pasar? Esa actitud de cambio, esas intenciones de cambio se van a ver en mi vida. Y dice el versículo 22, se va a ver este fruto. Volvemos al tema de esas acciones que deben ser evidentes. Usted puede decir que es cristiano, yo puedo decir que llevo 46 años de vida cristiana, pero si esto no se ve en mí, no hay frutos, los frutos son evidentes. Bueno, hay unas maticas que no son tan evidentes, pero la mayoría de frutos son evidentes. Si esto no se ve en mí, mis 46 años de vida cristiana, dejémoslos en duda, que tanta vida cristiana ha habido. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Quinto, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, con su presencia y las pruebas. Logrará que este fruto del Espíritu se dé en nuestras relaciones con Él, con nuestro prójimo en familia, nuestro prójimo en vecindario, nuestro prójimo en el colegio, en la empresa, por las calles. Ese fruto se dará y verán en nosotros personas de amor, personas alegres, personas de paz, pacientes, personas amables, bondadosas, fieles, humildes y que se dominan su carácter, dominan y no son explosivas ni se dejan llevar por las emociones ni las pasiones desordenadas. ¿Cómo permanecer en esa intención de arrepentirme, de cambiar? Acérquese a Dios y Él lo bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y estas cosas se verán, ese fruto, estas acciones, no solo son, no, como decíamos al principio, no solo emociones de que, ay, si yo quiero ser amable, yo quiero ser bondadoso, ay, tan bueno que sería hacer esto, y tan bueno que lo otro, y tan chévere que sería estar alegre y tener paz, pero no, se ven personas, los demás nos ven como personas amargadas, tristes, despreocupados, agresivos, explosivos, soberbios. Por Dios, falta que nos arrepintamos si es así. Es complicado, pero los que viven cerca de nosotros nos dicen realmente lo que somos nosotros. Uno que otro se equivocará, uno que otro, pero la mayoría nos dicen lo que somos nosotros. Lo que su esposa le diga, ponga cuidado. Lo que su esposo le diga, ponga cuidado. Sus hijos, sobre todo los que viven bajo el mismo techo, los compañeros de trabajo, lo que le digan, está diciendo, si son cosas malas, fuera de la voluntad de Dios, le está diciendo Dios de qué se debe arrepentir o de qué me debo arrepentir yo. Les dije que al final les iba a hablar el bautismo de Juan, que era el bautismo en agua para aquellos gentiles que
se querían hacer judíos, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que nos lo da Dios, y el bautismo en Cristo Jesús, que es el que hemos hecho la mayoría de nosotros, que invitamos a los que no lo han hecho que lo hagan, que es bajar a las aguas del bautismo arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiendo perdón por ellos, integrando ahora la iglesia al Señor. Bajamos a las aguas del bautismo, donde se hace por inmersión, y es una manera bien dramática de mostrar morimos a la vieja vida y nacemos a la nueva vida. En Romanos 6, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos dice al respecto de ese bautismo lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su humildad, en su sacrificio de amor. Nos metieron en la misma piscina, nos sumergieron en eso mismo, porque somos sepultados juntamente con Él. Sepultados, está hablando de muerte, para muerte por el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El llamado al arrepentimiento es un llamado a vivir una vida diferente a lo que hacíamos antes, fuera de la voluntad de Dios, una vida dentro de la voluntad de Dios. En la nueva versión dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Es por el poder del Padre, a través del Espíritu Santo que nos da. Es con la ayuda de Dios, es posible. No importa el tipo de pecado que usted esté viviendo, ni el tiempo que lo lleve viviendo, si es escandaloso o no, no importa. Con el poder de Dios vamos a arrepentirnos, a dejarlo de lado y a vivir una vida nueva. Dios nos ayude. Nuestra vida nueva es nuestro nuevo destino. Antes íbamos así, me arrepiento, yo ahora voy para el otro lado, a una vida nueva. Dios nos bendice a todos. Espero que Dios haya tocado su corazón y que haya traído a su vida una palabra clara, a su cabecita, a su corazón, y tome acción. Estamos para servirle. O busque cerca de usted un hombre o una mujer cristiana en quien pueda apoyarse para dejar de hacer lo que está haciendo, los pecados que está haciendo, las cosas por su nombre, para dejar de hacer los pecados que está haciendo, o para que le abran los ojos a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo haga y le haga ver que eso que usted está haciendo, que piensa que está bien, es pecado y está ofendiendo a Dios. Un llamado al arrepentimiento hemos hecho esta noche, basados en Lucas 3, y llamando las cosas por su nombre. Insisto, salga de ser aquellos que están del lado del pecado, luchando contra Dios. Arrepiéntase y venga a estar del lado de Dios, luchando contra el pecado en su vida. Y cuando usted lucha contra el pecado en su vida, está luchando contra ese pecado en la vida de muchos otros. Dios los bendice. Quiero darle un saludo especial a mi hermana Rocío, que está hoy cumpliendo años, y es la gran alegría de nuestro corazón celebrar un año más de su vida, Chito. Gracias a Dios. Y quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo Ricardo Villota, que ha estado un poco mal de salud. Esta tarde pude hablar con él, y muy querido, porque me dice: don Humberto, no deje de orar por mí. Yo sé que esta noche tenemos célula y procuraré conectarme. No he visto si de pronto por ahí ya nos dio un saludo o no, pero si acaso no importa. De todas formas es posible que lo vea luego, pero claro que sí, Ricardo, estamos orando por usted
y le mando un saludo muy, muy especial y cuente porque Dios lo va a sacar adelante. Padre, gracias en esta noche, te damos por tu palabra. Gracias por lo que has dejado en nuestro corazón. Gracias porque has tocado, Señor, esas partes sensibles de nuestra vida. Queremos dejar, Señor, de ocultar, de excusar, de disfrazar nuestros pecados y pasar, Señor, a aceptarlos y arrepentirnos de ellos. Gracias porque tú nos has dado tu Espíritu Santo para salir de ellos. Gracias, Señor, porque ahora estamos andando en vida nueva y queremos mantenernos en vida nueva. Buen Dios, tú no nos dejas solos. Tú estás allí para ayudarnos, para bendecirnos. Estableciste tu iglesia para ello también. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, a integrarnos a la iglesia como corresponde, Padre Santo, y seguir adelante, brillando, bendito Dios, con la luz que nos da el hecho de dejar nuestros pecados de lado y andar en tus sendas. Gracias, Padre, te damos por esta noche de descanso. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos das, por la salud que nos das. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios los guarda, Dios los bendice y gracias por haberse conectado. Felicitaciones por las decisiones que están tomando de estar más cerca de la voluntad de Dios, de andar en sus caminos y andar en una vida nueva. Chao.